Entonces, estaba diciendo que Pedro, un hombre completísimo, este libro de primera de Pedro abarca un cúmulo prácticamente se pasea por todos los principios fundamentales de la Biblia, la salvación, la redención, santificación. Y acá vamos a entrar en un tema teológico, pero como ustedes saben, por lo general yo trato de simplificar, no ser simplista con el tema, pero sí facilitarlo para que lo podamos entender todos. Pero vamos a tocar un tema que siempre es típico de las conversaciones en los asados, de las conversaciones alrededor de la mesa, son las preguntas que le hacen algunos que alguna vez han leído la Biblia y le hacen al cristiano cuando va a evangelizar, ese tipo de cosas. No lo vamos a profundizar, pero vamos a dar algunas respuestas ahí al respecto, ¿ya? Ese es el tema número 27 y el pasaje que estamos está en el capítulo 3, versículo 13, donde vamos avanzando, que dice, ¿y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? ¿Ya? Recordemos que estamos en un contexto de persecución, estamos en la enseñanza de la sujeción, que hemos dicho nosotros debemos estar sujetos a las autoridades, sujetos siempre y cuando, y ese siempre y cuando puede llegar a ser muy relativo, ¿ya? Tiene muchos matices, siempre y cuando la autoridad vaya conforme a la voluntad de Dios. Ujú. Hoy día, valga la reflexión, estamos en un problema de autoridad tremendo a nivel mundial. Lo que yo interpreto desde el punto de vista escatológico, que el camino al anticristo está siendo cada vez más allanado. Estamos viendo los tremendos conflictos que hay en la información respecto a los Estados Unidos, que es la principal democracia y más estable en el mundo. Entonces, hoy día vemos qué conflictos hay. Si uno escucha las noticias desde siempre, si uno escucha las noticias de los canales más conocidos y por lo tanto comprados por el globalismo, siempre va a escuchar el tema Biden y el maldito Trump. Pero si uno lee detrás de eso, y hay hoy día, gracias a Dios, muchas alternativas de canales más imparciales que fueron demostrando, yo estuve mirando minuto a minuto cómo fue avanzando el tema, y aún hoy día todavía no está decretado que Biden sea presidente, pero ya en todo el mundo hasta Piñera lo ha felicitado, que eso no me extraña. Entonces, el tema es que hay un esfuerzo mundial satánico que tiene una cúpula de personas que están procurando preparar el camino para ellos gobernar. Cuando eso esté más o menos listo para gobernar, entonces se va a manifestar el anticristo. Según nuestra creencia, creemos que cuando eso vaya a ocurrir, la iglesia ya no va a estar presente. Pero es nuestro anhelo y nuestro deseo. Pero es probable que, según algunos que dicen, que también la iglesia podría pasar por la tribulación. Como sea, la iglesia va a ser, podría pasar por fuego, podría que no, pero como sea, la iglesia tiene seguridad en la resurrección de Cristo. Entonces, todo lo que tenemos que vivir acá, tenemos que vivirlo, tenemos que votar, tenemos que hacer todo lo que tengamos que hacer como ciudadanos del país donde estemos, pero eso no nos inhibe ni nos debe enfocar como último propósito el que estar bien establecido acá en la tierra, porque nuestro establecimiento está allá arriba en el cielo. En ese mismo contexto es, guardando las proporciones, porque en el tiempo de Pedro, ¿cierto? Era el Imperio Romano el que estaba siendo, que gobernaba, pero aún así Pedro decía, hay que mantenerse sujeto mientras haya posibilidad de hacerlo, mientras no atenta a nuestra propia fe y a nuestras acciones como hijos de Dios, como linaje real. Entonces, ¿quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Bueno, hoy día, o sea, esa lógica es una lógica bastante pura de parte de Pedro, bastante pura, porque hoy día entendemos que precisamente, y Jesús también lo dijo, que a ellos, a los discípulos, los iban a perseguir, los iban a echar a las cárceles y los iban a matar. Jesús se los advirtió. ¿Ya? Entonces, el daño por hacer lo bueno,
hoy día es algo que sin duda puede ser desde la mirada de que se quiere destruir todo lo que sea imagen de lo bueno. Yo les mencionaba lo que está pasando en China, aquí mismo en nuestro país, cómo se habla de respecto y cómo se han quemado iglesias. Entonces, todo lo que tenga que ver con el reflejo de lo bueno se está procurando destruir. Entonces, existe la posibilidad de que haya dolor aún a pesar de hacer lo bueno, ¿no? Que hoy día no tenemos, lamentablemente, está tan relativo todo, que no tenemos seguridad que la autoridad está deseándonos bien. Casi podemos pensar lo contrario. Entonces, pero no por eso nosotros somos llamados a generar rebelión, rebeldía. El versículo 14 dice, pero aún si sufrís por causa de la justicia, entonces ahí está la otra parte que yo le estaba mencionando, dichosos sois, y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis. O sea, fíjate cómo Pedro dice, puede que sufran, aún no deberían sufrir, dice, no deberían sufrir por hacer lo bueno, pero si sufren, pero si sufren por hacer lo justo, considérense felices, felices por sufrir. Entonces, el llamado al sufrimiento no es por el sufrimiento por causa de una situación temporal, una enfermedad, una aflicción de trabajo, un problema matrimonial o sentimental. No, yo quiero insistir mucho en eso, sino que el sufrimiento al que se refiere acá tiene que ver con sufrir por la justicia, o sea, por la causa de Cristo, por luchar, por proclamar a Cristo. Si somos crucificados por proclamar a Cristo, que seamos crucificados por eso. ¿Ya? Jesús no provocó intencionalmente al Imperio Romano, pero el Imperio Romano lo crucificó. Jesús se dedicó a qué? A predicar su evangelio. Y su evangelio, el evangelio de Cristo, es agresivo para los que no quieren creer en él. Entonces nos convertimos en enemigos de quienes no quieren creer en el evangelio de Jesucristo. Y por lo general las personas que quieren tener ciertos estratos de poder tratan de evitar este tipo de encuentro con Jesús y a sus seguidores. Pero Pedro nos advierte, no os amedrentéis, y él lo dice con mucha autoridad porque ya hemos visto que él fue encarcelado, fue golpeado y él andaba feliz predicando, feliz. ¿Ah? Entonces no hay que tener temor ni turbarse, ni confundirse. Pero las situaciones que ocurren en el mundo y en nuestro país en particular nos llevan a reflexionar. A veces algunos se turban, dicen, ¿cómo puede estar pasando esto? Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué no haces algo? Entonces Dios sí se está moviendo, solo que nosotros no entendemos los tiempos de Dios. Dos cosas que se apuntan para recordar, que Pedro ya había sufrido, lo mencioné, y aún al ser perseguido, el punto 2, el linaje real mantiene la seguridad de la victoria y debe actuar sin temor. Jesús mismo había exhortado a no temer a los que matan el cuerpo. Al final de todo tendremos victoria y recompensa, pase lo que pase. Y Dios no está ajeno a ninguno que sufre por su causa. Cada uno recibirá su recompensa. Entonces tengamos esa seguridad. En esa seguridad, Pedro nos llama a un proceso de santificación, santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero hacerlo con mansedumbre, y fíjese la palabra que usa acá la Reina Valera, eh, eh, en esperanza y con reverencia, es decir, no faltándole el respeto a la autoridad. Es decir, yo tengo que mantener mi punto de vista, pero no por eso voy a faltar el respeto a la autoridad intencionalmente o voy a querer denigrarlo. ¿Ya? Entonces, la mansedumbre, los que han estado en el devocional de las mañanas, hemos estado viendo las bienaventuranzas, y bienaventurados los mansos, que son aquellas personas que se dejan dirigir. ¿Ya? Esos son los mansos, que se dejan dirigir. Entonces dice, santifiquen a Cristo, pero como Señor. ¿Qué significa esto? La palabra Señor aquí es clave para entender todo el contexto, porque aquí no está diciendo que nos sometamos así como así, sino que Jesús se ha sentado en el trono de nuestro corazón. ¿Ya? Eso indica. ¿Ya? Y si Jesús está sentado en el trono, aquí no está la autoridad
la autoridad política, ni otras autoridades terrenales, está en el trono. Cualquier cosa que estas autoridades que están más abajo quieren hacernos en contra del Jesús que está en el trono, entonces no podemos nosotros aceptarlo. Entonces tenemos que estar preparados para presentar defensa. Ya, defensa. Ya, es una apologética de la fe, no de la perspectiva teológica, sino de la práctica. Vamos a ver eso acá. Dice, Cristo como Señor es la decisión de permanecer, permanente centrada en el trono de nuestro corazón. Ya, eso ya lo dije. Presentar defensa implica no una discusión doctrinal ni teológica, es defender nuestro estilo de vida. ¿Ya? Esta palabra es clave, ¿ya? Es, yo vivo así, porque yo quiero el estilo de vida que yo quise adoptar y es lo que la Biblia me enseña que debo hacer. Si le guste a otro, no, está bien. Si tú quieres casarte con un hombre y tener vida licenciosa a tu manera, es tu problema, pero no me obligas a mí ni a aplaudir, ni a reconocer, ni a financiar tus inclinaciones. Y déjame a mí con mi estilo de vida, ya, que yo la vivo a la luz de la Biblia. ¿Entiende? O sea, no es tratar de que el otro viva como nosotros, sino que yo elegí un estilo de vida y ese estilo de vida debo defenderlo eh, con dientes y uñas y con hechos más que con palabras. No nos olvidemos que el sello del estilo de vida, del sello y del estilo de vida que el Señor nos habla es el sello del amor, tanto que Jesús se entregó completamente por amor. Entonces, nuestro estilo de vida debe ser siempre gentil, amoroso hacia las personas, pero el gentil y amoroso no significa necesariamente hacer todo lo que el otro quiera o dejarme amedrentar porque el otro dice, no, con mucho amor, pero con mucha firmeza respecto a mis convicciones. Eso es un equilibrio que a veces cuesta a las personas entender porque dicen, ¿cómo Jesús se enojó y tiró las mesas? ¿Qué tipo de liderazgo es ese? Bueno, y acá donde está el amor se demuestra después, se demuestra ahí porque él estaba apasionado por el amor al Padre, que era la bendición para su pueblo y que la gente estaba desviándolo, su atención de Dios, del culto a Dios, al negocio que ellos hacían. Entonces, es obvio que Jesús se molestara por amor al Padre y a la gente inocente, pero luego Jesús es crucificado también por amor. Entonces, nuestra vida debe estar impregnada, dirigida permanentemente por gestos de amor, que es, digamos, la base de nuestro estilo de vida. Nuestro estilo de vida son gestos de amor. No es qué tipo de canto hacemos, qué tipo de culto hacemos, dónde nos... Se me fue la imagen. Espérenme un segundito para resolver el problema.
Ahí sí. ¿Me escuchan, cierto? Ahora sí. Ya. Y Quedé en el versículo 16. El versículo 16 dice, teniendo buena conciencia, para que en aquello que sois calumniados, eh, 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 sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Entonces, teniendo buena conciencia para que en aquello que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra conducta en Cristo. Buena conciencia es la clave de la vida del creyente. ¿Por qué? La buena conciencia es parte de la sana doctrina, según Pablo a Timoteo. Entonces, la buena conciencia no es algo que dependa de mí, sino que la buena conciencia es aquella que está impregnada de la presencia del Espíritu Santo. Acuérdense que nuestra conciencia es algo que se puede condicionar y que la conciencia se va ajustando a la conducta que yo lleve. Una persona que roba una vez, la conciencia a lo mejor lo molesta un poco, roba la segunda vez, lo molesta menos, y después se acostumbra a robar y cree que eso está bien, está normal. Es lo que vemos este mundo hoy día, está sin conciencia, vemos robo, vemos abuso, vemos mentiras por doquier, vemos engaños preparados, eso es que no hay conciencia. Sin embargo, el Hijo de Dios, el que reconoce a Cristo en su corazón, su conciencia la sumerge, la somete a la presencia del Espíritu Santo, la valiosa presencia del Espíritu Santo, que es quien nos guía, quien nos orienta y quien no permite que la conciencia se condicione. Y a eso se le llama buena conciencia, la conciencia humana cubierta por la presencia del Espíritu Santo. Entonces, esta buena conciencia no la tienen aquellas personas que no conocen al Señor, ni quienes han abierto su corazón a Cristo. ¿Ya? Para que en aquellos que sois calumniados, Pedro no se demora mucho en decir, no tienes dudas, no tienes dudas. Fíjense en esto, es tan importante. Pedro no tiene ninguna duda que lo que le digan negativamente respecto a sus hermanos que están siendo perseguidos es mentira. Hoy día lo vemos al revés. Cuando escuchamos algo de un pastor famoso o de alguien importante, alguien conocido, oye, ¿supiste qué? Aparece la lengua hablando, ¿supiste qué? Y entonces nosotros decimos, debe ser, ¿ah? Yo creo, lo más probable es que lo creamos. ¿Ya? Y hoy día tenemos muchas dudas dentro de la hermandad, porque lamentablemente también han entrado muchos lobos vestidos de oveja dentro de la familia de la fe. Entonces está muy disperso el asunto. Sin embargo, el Espíritu, dicen nuestros hermanos pentecostales, da testimonio a nuestro espíritu. Y también lo dice Romanos. Entonces dice, no sé, hermano, cuando hablé contigo, mi espíritu recibió testimonio. Es una conexión espiritual que se produce. Si está esa conexión espiritual con un hermano, tengamos por regla, por si acaso, entre nosotros, para ustedes, para mí, para todos, por regla. Si no hay dos, si no hay tres testigos, según Jesús, respecto de un comentario que te llega, tú no lo puedes creer. No lo puedes creer. Fíjense que hoy día las noticias, como yo les decía, a nivel, digamos, global, las noticias están todas condicionadas porque hay plata de por medio. Entonces, son noticias que no son reales, son noticias fabricadas con una intención y la gente cree. Entonces, hoy día, con mayor razón, cuando se hable dentro de la iglesia, cuando a cualquiera de nosotros nos digan, oye, supiste que el hermano fue esto acá o allá, entonces, bueno, esto yo no lo puedo creer si no estoy claro con dos o tres testigos reales, porque a Jesús lo crucificaron con falsos testigos y también le pagaron a algunos para que hablaran en contra de Pablo. De ese tiempo, entonces no podemos esperar menos nosotros. Entonces Pedro tenía algo claro, los hermanos en Cristo van a ser calumniados, se dirán cosas en contra de ellos. Entonces no se sorprendan. Hoy yo pensaba que el pastor acá, o que la pastora, o que el hermano de tal ministerio.
No, no se sorprendan porque muchas de esas palabras que pueden surgir son mentiras. Entonces, todos aquellos que inventan calumnias van a ser avergonzados. Los que difaman, la palabra difamar es eh, eh, hacer una mala fama, ¿ves? La palabra de fama, eliminar la fama, dañar la fama del otro. Ya, los que difaman van a ser avergonzados por vuestra conducta. ¿Ve? Es decir, si nosotros mantenemos íntegros y la gente dice lo que quiera, tranquilo, siga nomás, porque la vergüenza no va a ser necesariamente en este tiempo, sino va a ser poderosa cuando el Señor tome nuestra causa. ¿Ya? Eh, ya. Sigamos. Ahora vamos a ir entrando al tema que a algunos les gusta quedarse en esos temas. ¿Ya? Eh, Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal, que por hacer el mal. Yo trataba de explicar, no es fácil explicar esto, pero el tema del dolor y de la aflicción, en uno de los devocionales, y le decía que la lluvia cae sobre justos e injustos. Dios no puede segmentar la lluvia para que caiga sobre uno y otros no. ¿Ya? Entonces, eso es una realidad. Todos podemos en algún momento padecer porque hay mucho calor o mucho frío. Y dentro de nosotros, el Señor puso otra ley, esa es la ley general, por decirlo de alguna forma, pero dentro de nosotros hay otra ley que se llama dolor. Entonces, yo daba el ejemplo del fuego. Nosotros usamos el fuego para todo. Ahora usamos la corriente eléctrica, que son cosas que mal usadas podrían hacer daño. Entonces, muchas veces nosotros sin querer usamos mal, hacemos un mal movimiento y ponemos la mano en el quemador o algo, o nos salta aceite y nos quema. Y cuando nos quema, nos duele. Entonces nosotros decimos, podríamos decir bajo esa lógica de algunos que algunos tienen, si, ¿por qué el cristiano cuando le salta aceite en alguna parte del cuerpo, por qué se quema? ¿Por qué Dios no le protege y no le quita el dolor? Y no, es porque dentro del dolor está la opción del libre albedrío, donde yo por el dolor saco la mano o la parte de mi cuerpo que se esté quemando lo más rápido posible e inmediatamente procedo a aliviar el dolor y a sanar esa herida. Es una reacción del individuo. Entonces, todos podemos pasar por esa quemadura en algún momento, pero somos todos los que tenemos que saber cómo enfrentar y reaccionar frente a esa quemadura que no se nos va a evitar. Por eso Pedro acá en los versículos 13 y 14 dice, no dice, les vamos a sacar, les vamos a librar de la persecución, no, sino que nos está diciendo cómo ser fuerte en la persecución. Va en la decisión de uno. Entonces, mejor es sufrir por hacer el bien, mejor es sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Esto es, bueno, perdón, mejor sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Esto es un principio, el que estoy leyendo acá, esto es un principio que, a ver, digámoslo de otra manera, sí o sí va a ir dolor en el mundo. Sí o sí hay dolor en el mundo. Entonces, pase lo que pase, algo me va a producir daño. Algo me va a doler, siempre, siempre, porque es parte de la vida. Entonces, si yo sufro por hacer el mal, el dolor es intenso. Si sufro por hacer el bien, el dolor tiene respuesta y solución. Entonces, más vale sufrir haciendo el bien que duplicar o multiplicar el dolor haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Si sufrimos por hacer el bien, seremos recompensados, pero si sufrimos por hacer el mal, no habrá recompensa alguna. Y acá ahora viene el versículo 18. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos. Todo eso ya lo hemos relatado en estas lecciones. Para llevarnos a Dios. Es el propósito de Jesús. No tenía otro propósito, llevarnos a Dios. Muerto en la carne,
pero vivificado en el Espíritu. Yo tengo una ilustración para reflejar eso más adelante. Pero destaquemos acá. Pedro enfatiza que Cristo murió una sola vez para poder salvarnos, es decir, ya no hay más muerte. Jesús ya murió y nunca más volverá a morir. En segundo lugar, Jesús fue el justo que murió por los injustos. ¿Ya? Él era justo, no merecía morir y muere por los injustos, que somos nosotros. ¿Ya? En tercer lugar, el profeta Isaías enfatiza lo que Cristo sufrió por causa de los transgresores. Ahí ustedes han leído, más el herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras transgresiones. El punto 4, que se me corrió para acá, si no fuera por Cristo, no pudiéramos llegar hasta donde está Dios. Esto por favor, tengámoslo bien asumido. Jesús es el único camino al Padre, no hay otra forma de llegar al Padre. Entonces, si no fuera por Él, nosotros no podríamos tener ningún beneficio de parte de Dios, mucho menos la presencia de su Espíritu. Número 5, Jesús es la única puerta, es el único medio de salvación. Ahí está Juan 10, Hechos 4, 1 Timoteo 2 y la Biblia entera. Nos lleva a este pensamiento. No hay otra opción. Es inútil que la gente busque otros caminos. Todos los otros caminos son caminos afirmados sin ideologías y filosofías humanas. La Biblia tiene la resistencia al método, al método histórico de cómo en la gran diferencia de años, yo hago mucho énfasis en esto, la diferencia de años entre el primer escritor y el último escritor de la Biblia, hay una línea conductora que no tiene por qué coincidir, pero coincide. Hay una mano poderosa detrás de eso. Entonces, no, y esa mano y esa Biblia nos indica un solo camino, Jesús. No nos da otras opciones. Jesús murió en carne, pero vivificado en espíritu al resucitar de entre los muertos por la gloria y el poder del Padre. Ya, es muerto, pero a la vez es vivificado. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué hizo Jesús? Jesús, son los pasajes que le gusta a la gente conversar. Fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ahí empezamos a ver. La palabra predicación, aquí no se usa la palabra evangelización, se usa la palabra queruso, que básicamente se usa indistintamente como con la otra palabra en el original, como sinónimos para la traducción. Pero yo veo acá, al hablar de la proclamación pública de Jesús, cuando Jesús predica, enseña o entrega un mensaje a los espíritus que están encarcelados, no es necesariamente el mensaje de la evangelización de la salvación, pero vamos a verlo cómo lo desarrollamos para adelante. A los espíritus. Sobre los espíritus a quienes Jesús le predicó hay dos teorías que están bien marcaditas. Los seres humanos muertos o ángeles malos. ¿Ya? Hay textos que no vamos a revisar, pero ustedes pueden anotarlo o están en el libro. Esta observación está tal cual en el libro. Pueden buscar Hebreos 12:23, que puede ser a los seres humanos que murieron en el tiempo de Noé, cuando Noé estaba construyendo el arca, ellos no creían. Es como que Jesús va en espíritu, va al espíritu de estas personas y les dice lo que se les advirtió, es lo que se cumplió. La esperanza que todos los patriarcas tenían de que iba a ocurrir, está ocurriendo, y de ahí se encarga, dicen algunos, de sacar a esos espíritus del momento del Hades, del Hades de la espera, y lo lleva a otro lugar que sería el seno de Abraham y donde están todos esperando la resurrección y donde nos vamos a sumar nosotros también. Entonces, ese más o menos sería lo que algunos piensan respecto a este punto. Seres humanos que murieron específicamente en el tiempo de Noé. Otros intentan extender a todos los seres humanos que murieron antes de la muerte y resurrección de Cristo, pero no hay mucho sustento bíblico para eso. Va ya mucho más conjeturas y no es lo que nosotros hacemos acá. En segundo lugar, cuando habla de los ángeles malos, se refiere a los ángeles, que en el capítulo de Génesis capítulo 6, que también lo menciona Judas, son los ángeles que según en Génesis
bajaron y vieron que las mujeres, las hijas de los hombres, dice el texto, eran hermosas y se unieron con ella y de ahí surgió una raza de gigantes. También eso es, esa lectura también puede ser interpretativa porque hay una palabra ahí en el hebreo que no nos permite necesariamente decir que los gigantes eran producto de este contacto físico entre ángeles y mujeres, sino que dice que en el mismo tiempo que los ángeles estaban teniendo esta relación ilícita con mujeres, había en ese tiempo también ángeles, como dos historias, o sea, gigantes, como dos historias distintas. Pero algunos hacen la conexión que estos ángeles surgieron de la relación que hubo acá. No hay nada que esté completamente claro al respecto. Pero algunos toman este pasaje, como está mencionado ahí, para decir que el Señor, que los espíritus no son espíritus de humanos, porque los humanos no son espíritus, sino que tienen espíritu. El ser humano completo es espíritu a mi cuerpo. Entonces no podría decir que fue y predicó a los espíritus encarcelados porque el ser humano estaría encarcelado como espíritu solo, aunque también eso es, como digo, esto es para conversar mucho. Pero en concreto, este segundo aspecto es el espíritu. La palabra espíritu acá se puede referir a ángeles, a dioses, a demonios. Entonces, cae como que la interpretación para decir que podrían ser estos ángeles que el Señor, conjetura, de alguna manera tomó a estos ángeles que se combinaron con mujeres y los encerró para que ese tipo de maldad atroz no siguiera multiplicándose en la tierra. Entonces los encerró y los dejó aparte. Y luego Jesús cuando muere pasa por ahí y les da el mensaje de la consumación de la salvación. No para salvarlos, sino para aclararles quién es el vencedor, de todas maneras. Recordemos que Jesús también, en la pluma de Pablo, dice que Jesús los exhibió a los demonios en pública, pero aquí se refiere a todos los demonios en forma pública. Entonces el Señor le hace saber al mundo de los espíritus que Él es el vencedor y que Él está por sobre todos. Entonces esas son las dos teorías, que pueden ser seres humanos del tiempo de Noé, a quienes se les dijo, ver que se les dijo, y esto es lo que pasó. Y lo otro es que pueden ser espíritus de ángeles caídos que tuvieron esa relación ilícita con mujeres. La parte de encarcelación ya la expliqué, como dije, el Señor, podría ser que el Señor los tomó y los apartó para que no siguieran trayendo ese tipo de influencia negativa a la humanidad. Ya, Jesús predicó a espíritus que estaban atrapados, estos espíritus eran desobedientes en los días de Noé, eso ya lo comenté. Al comparar todas estas posibilidades, el mensaje de ángeles caídos en Génesis 6 o los seres humanos que se ahogaron en tiempo de Noé, pareciera ser las únicas opciones textuales. Hay un montón de otras ideas, pero no hay textos para eso. También se hace mención a los días de Noé y a Sodoma y a Gomorra, en Lucas 9. En Judas se habla de los ángeles rebeldes, también en Judas 7, Sodoma y Gomorra, y también se relacionan. No se evidencia un contexto más amplio, a menos que Pedro mencione el tema comparado del diluvio con el bautismo. Por ahí se le puede ir buscando. Pero en el final son estas dos opciones que ya les mencioné. Para esta interpretación de estos pasajes, dos son los principales puntos de conexión. ¿Dónde y cuál es el contenido del mensaje de Cristo? ¿Ya? El Cristo, y aquí fíjese en esta palabra importante, preexistente, es predicado a través de Noé. ¿Qué significa preexistente? Que Jesús ya existía antes de nacer en el pesebre, es decir, en el Antiguo Testamento el Señor ya está presente. ¿Ya? Entonces el Cristo preexistente es predicado por la acción de Noé. No, que dejamos claro que el texto nunca dice que Noé se puso a predicar. Noé se dedicó a construir el arca. ¿Ya? Entonces, el Espíritu de Cristo predica mediante los escribas del Antiguo Testamento, es decir, ahí está el Espíritu de Cristo, en los textos del Antiguo Testamento. Aunque puede que el Espíritu no esté en los escribas,
pero está en el texto. ¿Se dan cuenta por qué la Biblia es tan importante? Porque la inspira el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba en los textos, aún que los escribas no entendían lo que estaba pasando, los que iban escribiendo la Biblia. A la gente eso, pero ya, ahí está, es una interpretación de Agustín, ahí yo la puse entre paréntesis. Da para mucho más, pero Cristo aparece entre la muerte y la resurrección predicando a la gente encarcelada de los días de Noé, según Agustín. Lo que yo ya dije, que son interpretaciones. Cuando habla de su salvación, algunos dicen que se va a salvar, está predicando para salvación. Yo no creo que necesariamente sea así, pero sí las buenas cosas, porque la predicación no habla de evangelio, significa buenas noticias, pero la palabra que se usa para este mensaje no es evangelio, ¿ya? Entonces, el versículo 20, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas a través del agua. Por eso se relaciona a las personas en Noé. Cristo entre la muerte y la resurrección, predicando a los ángeles que tomaron a las mujeres humanas y tuvieron hijos con ellas. Eso es lo que ya dije, punto 1. Y Cristo, como el Mesías glorioso, ascendió a los cielos. El nivel angelical de los gnósticos un pensamiento no cristiano, son los 7 cielos de los rabinos. Bueno, ahí hay una explicación que no vale la pena siquiera ocupar mucho tiempo. Dice que los ángeles caídos están encarcelados en el segundo cielo. Por este mismo acto anunció su victoria sobre las huestes, es decir, ahí, esos que están en el segundo cielo. ¿Ya? Sobre las huestes angelicales. Ahí menciona las huestes angelicales que yo mencioné, que son exhibidos públicamente, pero no necesariamente se puede combinar todo esto. Yo lo puse para hacer la observación, ¿ya? Pero acá el hecho es que Cristo, entre la muerte y la resurrección, predica a los ángeles o a los espíritus, ¿ya? A los espíritus. Estos espíritus encarcelados en otro tiempo fueron desobedientes, mientras Dios esperaba con paciencia el arrepentimiento de ellos. La frase ¿quiénes? Esa frase se refiere a los espíritus encarcelados, que fueron desobedientes. Pedro nos recuerda que solo 8 personas fueron salvadas a través del agua, que son la familia de Noé, y solo 8 almas tomaron la decisión de obedecer el llamado de Dios y la predicación de Noé. Vuelvo a reiterar, la predicación en Hechos, Actos. Pedro dice que fueron salvas por medio del agua, lo cual indica que el agua purificó el pecado en los días de Noé, terminando con la maldad de aquellas personas desobedientes, porque el agua llenó todo, murieron todos los que estaban contaminados y quedó Noé con sus hijos, con una gotita de contaminación que se siguió proliferando. Como podemos ver, la frase a través del agua indica por medio del agua, el agua levantó el arca sobre las aguas, evitando de esta manera la destrucción de estas 8 personas. Es decir, un montón murió ahogado, pero 8 se salvaron arriba del arca. Entonces eso quiere decir que fue salvado a través del agua, navegando. Ahora, Pedro conecta el versículo 20 al 21 para hacer una aplicación muy importante con la cual yo quiero terminar. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como petición a Dios de una buena conciencia, se vuelvo a repetir la palabra, mediante la resurrección de Cristo, acá. Entonces, la conexión la hacemos acá. Pedro habla del bautismo, ¿ya? Del bautismo, como que el bautismo salva. Y de aquí hay algunas iglesias que tienen como doctrina que una persona no es salva hasta que se bautice. Pero nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que la persona es salva cuando recibe a Cristo en su corazón y luego se bautiza en demostración de que ese es un hecho que cambió su vida de muerte a vida. Entonces ahí se produce el cambio. Es distinto. El bautismo realmente no salva. El bautismo no salva. El bautismo representa la salvación que se produjo cuando una persona recibe a Cristo en su corazón. Ahora, en el punto 3, aquí estamos, en el contexto de la persecución que sufría la iglesia, el bautismo era el símbolo más importante de la fe y hoy día todavía lo es. Pues en Jesucristo, ¿quién se bautizaba?
Por eso era importante ahí, arriesgaba la muerte. Entonces Pedro hace la contradicción de que el bautismo es muerte a la antigua forma de vivir, pero nacimiento a la nueva forma de vivir. Muere y nace. Quien procede en obediencia a bautizarse pierde el valor a su propia vida para permitir que Cristo viva en nosotros. Es decir, muero a todo lo terrenal y por lo tanto no tengo la esperanza en lo terrenal, sino que mi esperanza está en Cristo, que resucitó de los muertos, y mi fe no está en las ideas de Jesús, sino mi fe está en el Cristo resucitado. Si Jesús no resucitó, podría tener cualquier ideología, creer cualquier cosa, creer en los budas, creer en las religiones orientales, en los indios, las religiones indígenas, en fin, cualquier cosa puedo creer. Si no creo si no entiendo, si no vivo, si no experimento, si no se ha revelado a mi vida que Cristo resucitó, que Jesús resucitó. Entonces, la clave de nuestra fe, que va más allá de la vida, es la resurrección de Cristo. Esa es la clave. Eso cambia completamente el panorama y es lo que hace diferente a ser cristiano a ser de cualquier otra religión. El que quiere tener religión de muerto, elija la que quiera. Pero para tener a Jesús hay que tener claridad y revelación de que Jesús resucitó de entre los muertos y que su resurrección me resucita a mí también. Por lo tanto, nuestra fe es una fe viva, activa. No es una fe en los principios de Jesús, como si fueran los principios de Buda o lo que dijo tal o cual persona. No, los principios de Jesús no son. Es la vida de Jesús. Indica que es por medio de la resurrección. El punto 7, el bautismo es una semejanza de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Eso ya lo expliqué. ¿Dónde está Jesús? Está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Es decir, fíjese acá, aquí está Jesús, que fue a predicar a los espíritus y todo lo sometió bajo sus pies. ¿Se acuerdan que el Señor le dice a los discípulos y a Pedro mismo le dice, antes de ascender, le dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra? Ya, esto es lo que está diciendo Pedro acá, que el Señor tiene toda autoridad, que sometió bajo su autoridad a todos los ángeles, a toda la autoridad de todas las potestades. O sea, los ángeles y demonios están sujetos a Jesucristo. Jesucristo está por sobre ellos. No que Jesús controle cada uno de sus actos, pero sí cada uno tendrá que dar cuenta al mismo Jesús sobre sus actos en su momento. Todavía no es el tiempo, pero sí el Señor tiene autoridad sobre ellos. Todavía no es el tiempo del juicio, pero sí el Señor tiene autoridad sobre ellos. Jesucristo se encuentra a la diestra del Padre, significa que tiene toda autoridad en el cielo. Es lo mismo. Esta es la enseñanza clara del Nuevo Testamento. En segundo lugar, Cristo en realidad subió al cielo y fue recibido y se sentó en el trono al lado del Padre, con toda la autoridad. Acuérdense que Jesús en el Apocalipsis se representa como el cordero sacrificado, dañado, herido, pero a la vez como el león, que es el rey, con la autoridad. Entonces Jesús es ese león que está sentado en el trono. Es la autoridad máxima. Entonces, a Cristo se le sometieron los ángeles, autoridad y potestades, y Dios está, ya que Dios ha sometido todo bajo los pies de Cristo. Ahí están los textos que yo no los quise poner ahora por tiempo, ya, pero son los que ya les he mencionado. Pueden anotarlos si quieren. Cristo tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, es decir, ángeles, humanos y demonios. Él tiene toda la autoridad y todos tendremos que darle cuenta a Él. Ahora, ahí queda, digamos, la parte para más o menos explicación bíblica, teológica. Otra pregunta, ¿en dónde estaba Jesús los 3 días entre su muerte y resurrección? Para responder a lo mismo que estamos hablando arriba. El cuerpo estaba en el sepulcro, por cierto, pero su espíritu, que se separó del cuerpo en ese momento, ya estuvo en otro lugar durante esos 3 días. El cuerpo fue llevado a su muerte, pero su espíritu fue vivificado y lo rindió al Padre, según Lucas 23:46. Ahí pueden ustedes ir buscando. Entregó un mensaje a los espíritus encarcelados, según lo que estamos leyendo. Ahora bien, yo hice un dibujito, o sea, anoté unas palabras para que podamos
a veces las leemos y no las entendemos, se nos olvida. Hades, Seol y Abadón pueden ser usados como sinónimos. Abadón significa abismo, ya Hades y Seol. Seol se usa en el Antiguo Testamento, ya, y está en el hebreo, y Hades está en el griego en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando se refiere a la gente que murió en el Nuevo Testamento, uno lee que están en el Hades. Si lo lee en el Antiguo Testamento, uno lee que está en el Seol. E indistintamente se puede leer el Abadón, que se refiere al abismo, que en el fondo es el mismo lugar. Pero solo que en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, aparece el Abadón como el nombre del ángel que controla las langostas que iban a matar la tercera parte de las personas de la tierra. Tiene que ver con muerte también. Entonces, un ángel toma el nombre de Abadón. Por eso se distingue un poco. Pero estas tres cosas casi uno puede leerlas como sinónimos. Luego tenemos el infierno y el lago de fuego. Y el lago de fuego. El infierno, algunos lo hacen sinónimo del Hades y otros lo hacen sinónimo del lago de fuego. Si nosotros vamos al Apocalipsis, el infierno dice que entrega a sus muertos y después de pasar el juicio, los mismos muertos que salieron del infierno se van al lago de fuego. Es decir, el infierno en este caso no sería lo eterno, sino que el infierno sería como el Hades y el Seol. Pero ya cuando viene la resurrección y el juicio, entonces caen al lago de fuego, o sea, son tomados y son arrojados al lago de fuego, que este sí que es eterno. ¿Ya? Entonces, en lo estricto, en la mirada juanina, la mirada del Apocalipsis, la eternidad, los que no creen en Cristo la van a pasar en el lago de fuego. Quise hacer este dibujito ya para ir terminando, para que entendamos un poco la composición y los procesos. Jesús, al igual que nosotros, tiene cuerpo, tuvo alma y tuvo espíritu. Y en el espíritu de Jesús estaba el Espíritu Santo. No es que Jesús tuviese solamente Espíritu Santo. Él tenía espíritu humano, por algo nació como un ser humano común y corriente, tenía toda la sensación y la inclinación humana al 100%, pero Dios le puso al momento de su nacimiento también al Espíritu Santo, que es el que lo fue acompañando y guiando. Él necesitaba buscar la presencia del Espíritu Santo en forma constante porque no era algo que el Espíritu le dio vida, le dio soplo de vida, pero no necesariamente el Espíritu tenía que quedarse con Jesús. Él tenía vida humana igual que nosotros. Pero la insistencia de Jesús de depender del poder divino hacía que Jesús fuera un hombre lleno del Espíritu Santo. En lo más estricto, como yo les he enseñado antes, nosotros tenemos la misma composición de Jesús y somos en ese sentido más privilegiados que los mismos, que Noé, por ejemplo. Noé no tenía el Espíritu Santo adentro. Jesús sí, y nosotros también. Pero Noé no lo tenía, Abraham no tenía, ni Ruth, ni Noemí, ni David, no tenían el Espíritu Santo adentro, constantemente y permanente. A algunos de ellos venía el Espíritu, los llenaba para algo especial y después se iba, pero no habitaba en ellos. Entonces nosotros somos más bendecidos que ellos en ese sentido, porque tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y fíjese en este otro dibujito. Como les decía, está el Espíritu Santo y está el Espíritu humano en Jesús. Aquí yo les quiero mostrar qué pasó con Jesús cuando murió, ya en la muerte de Jesús. Ahí están los textos si quieren anotarlo, pero vemos acá que Jesús tenía espíritu, alma y cuerpo. ¿Ya? Jesús ya. Jesús tenía espíritu, alma y cuerpo, ¿ya? Al igual que nosotros, al igual que nosotros. El espíritu de Jesús, cuando Jesús murió, cuando Jesús murió,
el espíritu se va, pasa por darle el mensaje a los espíritus y se va al paraíso. ¿Se acuerda que en Lucas 23:43 le habla al ladrón y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso? Entonces, cuando el Señor entrega el mensaje a los espíritus encarcelados, Él pasa por ahí nomás. Ya pasa por ahí y dentro del mismo día ya estaba en el paraíso acá, en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso, que también es reconocido como el seno de Abraham, que lo vamos a ver más abajo. Ya, paraíso y cielo son dos cosas distintas. También lo vamos a ver más abajo. Entonces, aquí tenemos entonces, ¿qué pasa con el Espíritu de Jesús? Pasa por predicando a los espíritus que están encarcelados, se va al paraíso y luego resucita, vuelve a la tierra. ¿Y cómo resucita? Con espíritu, alma y cuerpo. ¿Ya? Resucita otra vez y con espíritu, alma y cuerpo se va al cielo. No sé si ahí me entienden, ¿ya? Pero ese es el proceso del Espíritu de Jesús. Su espíritu murió, se apartó cuando dice, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Ahí entonces el Padre lo lleva a pasar por los espíritus encarcelados, le dice, ven, yo gané, por si acaso, se va al paraíso, donde está el ladrón también, no sé si lleva al ladrón que estaba al lado de él, y luego al tercer día resucita, vuelve a la tierra, en espíritu a mi cuerpo, y después resucita, en espíritu a mi cuerpo, se va al cielo. ¿Qué pasa con el alma? No se sabe exactamente qué pasa con el alma, pero acuérdense que yo le he dicho que el alma es la suma, el alma es la suma del espíritu más el cuerpo, pero que genera una composición distinta, porque aquí está la voluntad, las emociones y los sentimientos. ¿Ya? No, perdón, la voluntad, las emociones y el intelecto. En el alma. Entonces, no se pierde eso, ¿no? Como que se pierde en el seguimiento, en la Biblia no aparece, pero necesariamente aparece en la resurrección. ¿Ya? ¿Qué pasa con el cuerpo? El cuerpo se va a la tumba, espera que Jesús vaya al paraíso y que el espíritu vuelva al cuerpo y se transforma, el cuerpo aquí se transforma en un cuerpo distinto y luego se va al cielo. Eso es lo que ocurre con Jesús. Ahora fíjese la semejanza que tiene con lo que ocurre con nosotros. Con nosotros ocurre lo siguiente. Aquí está el ser humano, ¿ya? El ser humano tiene espíritu, alma y cuerpo, pero el ser humano que no recibe a Cristo, esto es lo que le pasa. El que no recibe a Cristo le pasa lo siguiente, ¿ya? Cuando muere, muere, tengo fe a la letra, cuando muere, se va, el espíritu del hombre se va al Hades, que ya dije lo que era el Hades. Puede ser el Seol, para algunos el Abadón, no es muy popular el Abadón, pero más se menciona el Hades en el Nuevo Testamento. En el Hades no está la presencia de Dios, por lo tanto ya hay sufrimiento. Por eso algunos podrían relacionarlo con el infierno. La parábola de Jesús, de que Jesús cuenta sobre el rico y Lázaro, donde el rico se muere y se va al Hades. Y ahí hace calor, no hay agua, y mira al frente y ve que el pobre Lázaro está feliz de la vida, disfrutando de unos mangos frescos, hay agua y de todo. Entonces es diferente. El Hades al paraíso. Muere, se va al Hades y luego termina cuando la resurrección postrera, ¿ya? Que está mencionada en el Apocalipsis, ¿ya? En la resurrección se va al lago de fuego. ¿Cómo? En espíritu, alma y cuerpo. Completito se va al lago de fuego. ¿Ya?
Eso pasa con la persona que se muere sin Cristo. El alma, lo mismo que Jesús, como que se tiende a desaparecer, pero se suma junto con el cuerpo que está todo este tiempo en el sepulcro hasta que cae otra vez al lago de fuego. Eso pasa con las personas que no tienen a Cristo. Las personas que reciben a Cristo en su corazón, pasa lo siguiente: su espíritu, alma y cuerpo. Su espíritu, una vez que muere, se va al llamado seno de Abraham, que es no voy a complicar eso, no voy a avanzar más. El seno de Abraham, considerado también como eh, el paraíso, el paraíso. En el seno de Abraham es una espera, pero una espera, como dije, con mangos, con dátiles, una espera. No es el cielo, pero es una espera agradable. Entonces, todas las personas que mueren en Cristo están en ese lugar en este momento, esperando la resurrección, la segunda resurrección, o sea, la segunda venida de Cristo. Y estas personas, cuando ya el Señor los resucita definitivamente, nos vamos al cielo. ¿Cómo? En espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué pasó con el alma? Lo mismo que dije, tiende como a desvanecerse, pero no deja de existir. ¿Ya? El cuerpo se va a la tumba, como están los cementerios, pero en la resurrección se junta el espíritu, el alma y el cuerpo y se van toditos al cielo. Aquí hay un montón de textos, de teorías y cosas, pero nadie ha muerto y ha resucitado, aparte de Jesús, para decirnos exactamente lo que pasa y satisfacer nuestra inquietud teológica o intelectual. Por lo tanto, Ah, ya. no explicamos tanto en este tipo de cosas, porque tratamos de evitar, es bueno saberlo, por supuesto, pero no nos vamos a enredar y a perder mucho tiempo en esto. Mira lo que tengo yo acá. Esto es muy simple. Simplifiquémoslo. Si tú no recibes a Cristo, te vas al infierno. O sea, te vas al lago de fuego. ¿Ya? Eternamente. Así de simple. Así lo simplificamos. ¿Ya? Si no recibes a Cristo, te vas al lago de fuego. ¿Ya? Me va a devolver. Todo este enredo, que obviamente hay que estudiarlo, se reduce en esto. Ábrele tu corazón a Cristo y te va, si no le abres tu corazón a Cristo, el lago de fuego es el que te espera. Ahora, si el lago de fuego vaya a pasar por el Hades, si el ángel Abadón me va a afirmar, si va al Seol, voy a caer al abismo del Abadón, en fin, como es que va a estar cualquier otra cosa, es lo menos importante. Lo realmente importante es que si no recibes a Cristo, te vas al lago de fuego. Ese es el mensaje. Y el segundo mensaje es lo contrario. Pero si recibes a Cristo, te vas al cielo. El espíritu de mi cuerpo. Y que bueno, y que voy a pasar por el seno de Abraham, y que voy a tener conocimiento de lo que pasó, lo que no pasó. Son detalles. Lo importante es que pase lo que pase, perdón, te vas a ir al cielo, siempre y cuando recibas a Cristo en tu corazón. ¿Ya? Y ahí estaríamos terminando esa lección. Les dejo unos minutos. Si quieren hacerme la pregunta, algunas preguntas, estamos dispuestos a responder.